Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema de motivación y liderazgo en la empresa turística. Eh, la clase anterior estuvimos hablando desde una perspectiva más de la literatura, ¿no? Diferentes teorías de motivación en la empresa y demás. Y hoy vamos a ver una parte más de implicaciones prácticas, ¿vale? De los conceptos a las aplicaciones. Bueno, lo primero que vamos a ver es este modelo, el modelo de características de trabajo, ¿vale? Motivar mediante el diseño de trabajo. Como les pongo aquí, fue desarrollado por Hackman y Oldham. Propone que cualquier trabajo queda descrito en términos de estas cinco dimensiones: variedad de aptitudes, identidad en la tarea, significancia, autonomía y retroalimentación. ¿Vale? Dependiendo de estas dimensiones, mm, la motivación en el trabajo será de una manera u otra. Vale, vamos allá. Vamos a ver ahora los diferentes puntos. Mm, esto estaba puesto de otra manera para verlo en clase, pero para que lo puedan tener más accesible se los he desarrollado un poco más, ¿vale? O sea que prácticamente lo tienen aquí todo explicado en las diapositivas. El primer punto, variedad de aptitudes, es el grado en que el trabajador requiere que se realicen las actividades diferentes de modo que el trabajador utilice cierto número de aptitudes y talentos. ¿Vale? Bueno, pues vemos como ejemplo, ¿no? Un trabajo con gran variedad de aptitudes. Sería el operario de un taller que hace reparaciones eléctricas, reconstruye motores, hace trabajos que requieren, vale, diferentes tareas. Y un trabajo con pocas dimensiones sería un pintor. Un pintor que trabaja 8 horas al día rociando pintura. La siguiente dimensión es la identidad en la tarea, que es el grado en que el puesto requiere complementar un elemento de trabajo total e identificable. ¿De qué manera se siente identificado con respecto a su trabajo el empleado? ¿De qué manera lo llena? ¿Cuánto se tiene que implicar o no? Y vemos aquí el trabajo de un ebanista que tiene que elegir la madera, construir el objeto, diseñarlo y demás, frente a una persona que trabaja en un torno. ¿Saben lo que es un torno, no? Que da vuelta para dar figuras, o sea, para dar forma a las cosas. Mm, que es un trabajo monótono y mecánico, ¿vale? Este último sería un trabajo con poca identidad. La siguiente dimensión es la significancia en la tarea, que es el grado en que tu trabajo, sí, en que el trabajo del empleado tiene un efecto sustancial en las vidas o trabajos de otras personas. Y aquí les pongo el ejemplo de una enfermera que tiene que ver, o sea, que está implicada en la salud de los pacientes y demás, tiene implicaciones importantes para su entorno con el que trabaja, frente a la señora de la limpieza que, aunque sea igualmente respetable el trabajo, pues no tiene una implicación tan directa, una significancia tan directa con su entorno. La siguiente dimensión de este diseño del trabajo sería la autonomía, ¿vale? El grado en que el trabajador tiene una libertad. Los ejemplos que pone aquí, pues es un vendedor que se programa su trabajo día a día, decide el enfoque de ventas, ¿vale? Tiene total libertad para operar en su trabajo, frente a uno que se le da un guión y tiene que repetirlo, como estos típicos de puerta por puerta y tienen que, como si fueran vendedores puerta a puerta, ¿vale? Y como último punto, la retroalimentación, ¿no? Como ese trabajo va a haber una repercusión sobre su eficacia o desempeño, ¿vale? Aquí podemos ver un trabajo con mucha retroalimentación, es el trabajador que ensambla iPods y después los prueba para ver si funcionan bien, comprobando así si ha hecho bien su trabajo o no. Y otro que monta los iPods, pero se los da a un inspector de calidad, de control de calidad para que él los compruebe. Ese no tendría retroalimentación, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver el modelo de las características del trabajo que acabamos de ver. Vale, aquí tenemos las cinco dimensiones que vimos. Vemos que variedad de aptitudes, bueno, podemos ver que de estas dimensiones, en los resultados personales y de trabajo, todas implican una gran motivación interna para el trabajo, desempeño de mucha calidad en el trabajo, gran satisfacción, poco ausentismo y rotación. Vale, todas derivan en estos resultados.
pero la variedad de aptitudes, identidad y significancia de la tarea implican, como estado psicológico de los empleados, una significancia que se experimenta del trabajo, la dimensión de la autonomía implica un estado psicológico de responsabilidad experimentada por los resultados del trabajo y la retroalimentación, un conocimiento de los resultados reales de las actividades que se está haciendo en el trabajo. ¿Vale? Y bueno, esta es la fórmula que se aplicaría para este modelo, de acuerdo que para ello habría que dar una puntuación a las diferentes dimensiones, dividirlo entre 3, multiplicarlo por estas otras dos dimensiones y te daría el índice de motivación personal. Vale, aclarar que este modelo ha sido investigado y tiene mucha evidencia científica, pero luego a la hora de la práctica, este cuadro en concreto no ha dado una significancia muy productiva, ¿vale? Hay muchos más aspectos a tener en cuenta, pero en cuanto al nivel teórico de la aplicación, está muy probado. Pero lo que viene a decir es esto: si los trabajos tienen mucho potencial de motivación, este modelo predice que la motivación, desempeño y satisfacción se verán influidos de manera positiva. Disminuirá la probabilidad de que haya ausentismo y rotación. Vale. Pasamos a otra parte de la presentación. ¿Cómo pueden ser rediseñados los trabajos? Bueno, vamos a ver estos 3 puntos: la rotación de puestos, diversificación y enriquecimiento del puesto. Para, ¿Cómo pueden ser rediseñados los trabajos? Para aumentar la motivación. Recordemos lo que estamos viendo, ¿vale? Motivación y liderazgo. Bueno, pues el primer punto, rotación de puestos. Esta práctica se define como el cambio periódico de un empleado de una tarea a otra, ¿vale? Ejemplos en hoteles, rotar por diferentes departamentos, ¿vale? Que el que esté en recepción pase a recursos humanos, pase a atender mesas en el restaurante, pase a limpiar camas para tener conocimiento más amplio de, de todo el funcionamiento de, en este caso sería el hotel, ¿vale? Cosas positivas: reduce el aburrimiento, incrementa motivación, diversifica las actividades de los empleados y ayuda a entender mejor la forma de contribuir a la organización. Desventajas: aumentar los costes de capacitación, puede reducir la productividad, crea disturbios entre los empleados y conlleva una mayor dedicación de los supervisores. Bueno, siguiente punto, diversificación del puesto. Aquí se habla de incrementar el número y variedad de tareas que un individuo desarrolla en puestos con más diversidad. Bueno, aquí verán el ejemplo más fácil: una ama de llaves que lleva ciertos, eh, una ama de llaves de ciertos hoteles pequeños, que dejó de limitarse solo a limpiar baños y pasó a atender camas, aspirar habitaciones, cambiar focos fundidos, etcétera, ¿vale? Diversificar el puesto añadiendo más trabajo, que esto puede ser concebido por los empleados también, en vez de un punto de motivación, como que le están dando más trabajo trabajando el mismo número de horas. Pero como vemos aquí, la diferencia eh, entre rotación y diversificación es sutil. Sin embargo, la rotación de puestos de trabajo no se rediseñan, sino que los empleados solo se mueven de uno para otro sin que cambie la naturaleza de esto, ¿vale? La diversificación implica un cambio en la realidad. Y es esta última parte, la diversificación, perdón, de un puesto implica cambiar ese puesto en la realidad. Ahí es donde está la clave de la motivación en este punto. Por último, el enriquecimiento del puesto. Se refiere a la expansión vertical de los puestos. Si antes estábamos hablando de un nivel horizontal en la diversificación del puesto, aquí estamos hablando de una manera vertical. Aumenta el grado en el que el trabajador controla la planificación, ejecución y evaluación del trabajo. ¿Vale? Le da un rango de movimiento en un nivel vertical. Incrementa su libertad e independencia y le da más responsabilidades y retroalimentación, ¿vale? Claro, tienes más responsabilidades si tienes que, que evaluar a ti mismo y planificar tu puesto y conllevas más responsabilidades. ¿Vale? Bueno, y aquí vemos una alineación para enriquecer el puesto con las acciones sugeridas que acabamos de ver hacia las dimensiones del modelo de las características del trabajo que vimos al principio. ¿Vale? Tendríamos que combinar tareas, pues mejorar la identidad y la variedad de aptitudes,
formar unidades naturales de trabajo, la significancia de tareas y la identidad, establecer relaciones con los clientes, retroalimentación, variedad de aptitudes, expandir los trabajos de forma vertical, autonomía, y yo pondría retroalimentación también, y abrir canales de retroalimentación, ¿vale? Y autonomía, yo pondría en estos casos ambas. Vale, pasamos a otra parte de la presentación, arreglos de trabajo alternativos. Más allá de rediseñar la naturaleza del trabajo en sí e involucrar a los empleados en las decisiones, otro enfoque para hacer más motivador el ambiente de trabajo consiste en modificar los acuerdos laborales. Y vamos a ver estos tres: horario flexible, puestos compartidos y teletrabajo. Con respecto al horario flexible, permite a los empleados tener cierta discrecionalidad en su hora de llegada, ¿vale? Nada nuevo. Ventajas: el horario flexible tiende a reducir el ausentismo, mejorar la productividad, pero no es aplicable a todos los tipos de trabajo. Por ejemplo, el de un recepcionista. No puedes, si los horarios flexibles están más enfocados a trabajos de oficina, ¿vale? Trabajos que podrías hacer incluso desde casa, como veremos después en la parte de teletrabajo, pero no es válido para todos los puestos. El teletrabajo se refiere, lo que estoy haciendo yo ahora mismo, se refiere a los empleados que hacen el trabajo en su casa al menos 2 días a la semana, mediante un ordenador conectado a su oficina. Ventajas: el grupo de empleados es más amplio, hay menor rotación, la moral puede ser más alta, los costes se reducen, pero la desventaja es que la administración no tiene una supervisión directa, ¿vale? Hace más difícil para la gerencia la coordinación entre empleados. Y siguiente punto, a ver un momento, ay, perdón, que me dejé la diapositiva puestos compartidos por detrás. Bueno, y esta es otra parte, otro ejemplo de motivación: puestos compartidos. Consiste en que dos o más individuos desempeñen el mismo puesto de 40 horas a la semana. Permite a la organización que aproveche el talento de más de un individuo. Las ventajas desde el punto de vista de los empleados: compartir el puesto aumenta la flexibilidad e incrementa la motivación y satisfacción. La desventaja es encontrar parejas compatibles para ese tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos al involucramiento de los empleados. ¿Qué significa? Pues se define como un proceso participativo que utiliza las aportaciones de los trabajadores para incrementar su compromiso con el éxito de la organización. ¿Vale? La idea es que haciendo partícipes de lo que pasa en la organización a los empleados, estos serán más productivos y estarán más satisfechos con su trabajo. Ejemplos de programas de involucramiento de empleados: una administración participativa, eh, recae en que los trabajadores pasen a tomar parte en la toma de decisiones, ¿vale? Es decir, en realidad los subordinados comparten con su superior inmediato un grado significativo de poder de decisión. Pero para que esto funcione, los asuntos en los que intervienen los empleados deben de ser relevantes para ellos, ¿vale? Para que realmente se sientan involucrados. Si son decisiones que no les repercuten, pues no avanzamos. Participación representativa: aquí se habla de, bueno, la forma legal más extendida en el mundo para el involucramiento de los empleados, y se trata de crear mediante grupos pequeños una representación del gran grupo de empleados, ¿vale? Como sería un ejemplo de un sindicato, pero dentro de una pequeña organización. Las dos formas más comunes que se adoptan en la participación representativa son los consejos laborales y los representantes ante el consejo de la organización. Otro tipo de involucramiento de los empleados son los círculos de calidad, que se parecen a las representaciones, a la participación representativa, ¿vale? Grupos de 8 o 10 trabajadores que comparten un área y se hacen reuniones una vez a la semana para analizar problemas de calidad, investigar causas de los problemas, recomendar soluciones y demás. Pero quédense con esta parte de abajo, porque los círculos de calidad realmente fueron la forma fácil que tenía la dirección para subir al tren a los empleados sin incluirlos en realidad, ¿vale? Era como para escapar.
Vale, pasamos a la última parte de esta presentación, que son las recompensas. Como vimos en la primera parte del tema 5, el pago no es un factor que impulse de manera importante la motivación del trabajo, sin embargo, sí que motiva a las personas y es frecuente que las compañías subestimen la importancia del salario. Vale, vamos a ver diferentes estrategias, qué es lo que se paga a los empleados, cómo pagar a los empleados, qué prestaciones ofrecer y cómo elaborar programas de reconocimiento del empleado. Vale. Con respecto a qué pagar, hay que establecer una estructura de pago. Y aquí dividimos entre una igualdad interna, que sería referido a lo que verán o han visto en recursos humanos de la evaluación de puestos, ¿vale? Se determinan los salarios internamente en la empresa y luego un benchmarking o comparación de igualdad externa, ¿vale? Con la competencia. ¿Cómo pagar? Compensando a los empleados individualmente mediante programas de pago variable. Esto significa que además de un sueldo base, se puede retribuir a los empleados pues con, como pone aquí, los planes de pago a destajo, base en el mérito, bonos, reparto de utilidades, de beneficios, entrega de acciones, ¿vale? Todo esto son formas de programas de pago variable. Vale. Como pagos a destajo, se paga a los trabajadores una cantidad fija por cada unidad terminada. Cuando un trabajador no tiene salario base y solo se paga lo que se produce, se trata de un plan a destajo puro. ¿Vale? Esto no suele suceder, siempre tiene que haber por el salario mínimo interprofesional una base. ¿Vale? Eh, Pago con base en el mérito. ¿Vale? Los planes con base en el mérito se apoyan en la calificación de la evaluación del desempeño. Estos planes son motivadores porque si están diseñados en forma correcta, los individuos perciben una relación fuerte entre su desempeño y las recompensas que reciben. ¿Vale? Como por ejemplo serían las dependientas de, no sé si exactamente de Sara, pero a lo mejor de tiendas que van a comisión, del Corte Inglés, por ejemplo. Pago con base a aptitudes, una alternativa al pago que se basa en el puesto. En lugar de que sea el nombre del puesto que desempeña un individuo, lo que define su categoría salarial, el pago basado en aptitudes establece los niveles de pago sobre la base de las aptitudes que tienen los empleados o el número de trabajos que pueden realizar. ¿Vale? Y luego tenemos las dos últimas, planes de reparto de utilidades, incluyen a toda la organización para distribuir la compensación con base a ciertas fórmulas establecidas de acuerdo con la rentabilidad de la empresa, ¿vale? Ya sea en efectivo, pagos en particular en el caso directivo, entrega de acciones y por último los planes de propiedad de acciones para los empleados. Pues este tipo de pagos eh, dan acciones a los empleados como prestación al desempeño de su trabajo, ¿vale? Con frecuencia a precios por debajo del mercado como parte, dice, establece prestación de acciones para que los trabajadores las adquieran con frecuencia a precios por debajo del mercado como parte de sus prestaciones, ¿vale? Y hasta aquí la segunda parte de motivación y liderazgo de la empresa turística, ¿vale? Las siguientes clases hablaremos sobre liderazgo. Ya hemos acabado con la parte de motivación. ¿Vale? Bueno, chicos.